Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Cuidé mi bebida y contemplé el perezoso atardecer de Texas. Hombre, voy a extrañar esto. No voy a extrañar el calor del verano, pero hay algo en estar parado en tu patio trasero, usando solo pantalones cortos y una camiseta en noviembre, que podría haberme acostumbrado. Oh, y el olor a barbacoa tejana, maldición, ya se me hace agua la boca. Girando, eché un vistazo a la reunión familiar que estaba en marcha detrás de mí. La reunión era en mi honor, celebrando mi reciente ascenso a capataz de taller. Se le etiquetó como una fiesta de adultos. Y media docena de empleados de la empresa y sus cónyuges estaban allí sin hijos. Estaba agradecido por eso porque tenía toda la intención de convertir esto en mi fiesta de despedida. Cuando tuve la oportunidad, salí a mi camioneta. Recogí lo que pensé que necesitaría como ayuda visual. Sospechaba que me pedirían que diera algún tipo de discurso y quería que fuera memorable. Metí mi Glock 9 mm en la parte trasera de mis jeans. Y me aseguré de que no fuera visible debajo de mi chaqueta de cena. Haciendo mi camino de regreso entre los invitados, vi a mi jefe acercándose hacia mí. Tommy Peterson era un tipo grande y gordo, con una sonrisa que podría iluminar la mitad de Dallas. Incluso en sus 50, el hombre tenía una presencia que exigía respeto y te ponía a gusto. A su lado caminaba Marta, su esposa, mi problema. Bueno, tal vez ella no es el problema. Tal vez es simplemente la idiota que sigue abriendo la maldita puerta, dejando entrar al verdadero problema. Realmente no importa, de cualquier manera, se resolverá hoy. Marta Peterson estaba un poco pasada de peso, pero aún así se veía decente, incluso en sus 50. Tenía ese tipo de personalidad que atraía a la gente, y la convertía en mamá o abuela para casi todos. El problema era que ella creía en el viejo dicho de que mamá sabe mejor. Desde que me mudé aquí hace 11 meses, ella había hecho su misión en la vida. El emparejarme con la mujer perfecta. No importaba lo que hiciera o lo que dijera. No podía meter en su cabeza gruesa que simplemente no estaba interesado en salir. Todavía estoy tratando de superar mi primer matrimonio. Quizás si hubiera gritado o lanzado algún tipo de berrinche, ella habría entendido la indirecta. Pero ese simplemente no soy yo. Tiendo a ser tranquilo, educado y privado. Supongo que si hubiera sido más grosero, bueno, eso va a cambiar. Allí estaban, Marta y varias de las otras esposas, todas radiantes como gatos que habían atrapado un ratón. Habían encontrado a su chica perfecta para mí y allí estaba sentada con ellas. Era hermosa, apenas llegaba a 1,52 de altura pero con una buena figura, cabello rubio largo y un rostro muy bonito. Por supuesto, siempre se veía genial porque trabajaba en un salón de belleza. Tenía que darles crédito, pensé que ella también era la chica perfecta para mí, hasta hace unos 2 años. Desafortunadamente, la chica perfecta que me habían estado empujando los últimos meses era mi exesposa. ¿Terese? El hecho de que supieran eso es lo que realmente me sacaba de quicio. No les había contado la historia real detrás de mi divorcio, porque no era asunto de ellos. Les había dicho que no quería salir con ella, ni hablar con ella, ni siquiera estar en el mismo estado que ella. Ahora, allí estaba, rodeada de un montón de mujeres que estaban extremadamente complacidas consigo mismas. Por finalmente haber conseguido que mi exesposa y yo nos viéramos cara a cara. Teresa probablemente no les había contado mucho sobre cómo terminó nuestro matrimonio, porque tendía a omitir pequeñas cosas cuando no quería enfrentarse a algo. Tenía una forma de encantar a casi todos los que conocía. Les había dicho que había cometido un error, y que yo me negaba a hablar con ella y perdonarla. Ella había interpretado perfectamente el papel de esposa rota y arrepentida. Eso, junto con su rutina de rezo por la oportunidad de mostrarle a Doug cuánto lo amo realmente. Tenía a Marta, y a su grupo de gallinas, comiendo de su mano. Tommy se puso de pie, se dirigió al grupo y finalmente me presentó. Es hora del espectáculo. Me gustaría agradecerles a todos por venir esta noche. Sé que se suponía que esto era una celebración, y supongo que lo es de alguna manera. Tommy me ofreció el trabajo de capataz de taller y quiero agradecerle por eso. Pero señor, voy a tener que rechazarlo porque, a partir de hoy, renuncio. Lamento soltarte esto así y entenderé si no quieres darme una buena referencia. Pero mañana me habré ido pase lo que pase. Observé los rostros sorprendidos, mientras Tommy abría la boca para decir algo. Doug, esta es una fiesta y mi hogar, dijo con firmeza. Sin faltarle el respeto, señor. Ha sido más que justo conmigo y le debo una explicación, pero hay otros aquí, dije fríamente, a los que seguro como el infierno no les debo nada. Doug, dijo Marta. Marta, creo que tú y el resto de tu pequeña cofradía me han hecho más que suficiente. Dejé claro que no quería salir con nadie, y ciertamente dejé claro que no quería estar cerca de mi exesposa. Aparentemente, lo que quiero no importa. Así que, o hablo ahora o me voy para siempre. Tu elección, cualquiera suena bastante bien para mí en este momento. El grupo permaneció en silencio, excepto por el sonido del llanto de Teresa. Bien, entonces les contaré una pequeña historia.
Teresa me miró y sacudió lentamente la cabeza, sus ojos suplicándome que no continuara. Verán, hace unos 2 años dejé mi pequeño pueblo natal, en Georgia, por primera vez en mi vida. Dejé atrás un matrimonio destruido y una familia que me había dado la espalda. Vine aquí hace 11 meses tratando de empezar una nueva vida, pero parece que no puedo escapar de mi pasado. Simplemente, sigue encontrándome, con la ayuda de otros. Miré fijamente a Marta hasta que apartó la mirada. Me casé con mi amor de la escuela secundaria hace 5 años. Ella era todo lo que siempre había querido o soñado. Nos casamos después de que ella se graduó, y durante 3 años pensé que teníamos el matrimonio perfecto. Ella trabajaba en un salón de belleza y yo trabajaba en uno de los talleres de mi familia. Mi padre es dueño de varios talleres en el norte de Georgia, así que ahí es donde aprendí a ser mecánico. Pero al igual que el jardín del Edén tenía una serpiente, así también tenía mi matrimonio. Desafortunadamente, mi serpiente resultó ser mi hermano menor, Billy. Billy es 3 años más joven que yo, pero siempre ha sido el centro de atención en mi familia. Supuestamente, es un adicto en recuperación, y lo ha sido desde que tenía 15 años y abandonó la escuela. Toda mi vida, mis padres lo han cuidado, se han sacrificado por él y a mí, para lo que fuera mejor para Billy. Escuché, Dove, tenemos que ayudarlo, está enfermo, más veces de las que puedo contar. Así que, hace 3 años, cuando supe que lo habían desalojado de su último agujero, no me sorprendí. Mi familia, incluida mi esposa, quería que se quedara con nosotros hasta que pudiera ser admitido en otro centro de rehabilitación. Mi respuesta no fue no sino, ni en sueños. Tanto mi esposa, como mis padres, estaban impactados y consternados de que pudiera ser tan frío y darle la espalda a mi hermano. En mi mente, no le di la espalda, simplemente no lo estaba habilitando. Durante las próximas semanas me hicieron la vida imposible, presionándome hasta que accedí a dejar que Billy viniera a quedarse. ¿Y mi recompensa por intentar ser un buen hermano mayor? Miré fijamente a mi ex esposa, tratando de calmarme. No estoy seguro de qué mentira le habrá dicho mi maldito hermano a mi esposa para que se acostara con él, pero funcionó. Por supuesto, ninguno de los dos se molestó en decírmelo. 2 meses después, recibí la gran noticia: cariño, estoy embarazada. Como un idiota, estaba emocionado, porque habíamos estado intentando tener un hijo durante el último año. Imagina mi sorpresa, unos meses después, cuando el médico nos dijo que había algo mal con el bebé. Que el bebé tenía un pequeño defecto cardíaco que era común en mujeres que tomaban drogas. Por supuesto, mi esposa negó haber usado drogas. Entonces el médico dijo algo que convirtió mi mundo en una pesadilla. Dijo que había estudios que decían que el abuso de drogas no tenía que ser de la madre. Estudios tempranos mostraban que el esperma de un adicto a las drogas podía causar defectos de nacimiento. Empecé a enojarme. Me preguntó si había estado consumiendo drogas. Cuando le dije que no, dijo que los defectos de nacimiento seguían siendo un misterio, y que debía haber otra razón. Mi esposa, la que confiaba más que nadie en este mundo, me dijo que yo era el padre del niño. Pero, las cosas no encajaban bien. Cuando nació el bebé, le hicieron la cirugía. Fue considerada un éxito total. Pero no soy un completo idiota, así que hice que se hiciera una prueba de ADN. Cuando los resultados llegaron, fue definitivo, era tío. Perdí la cabeza. Tiré todas las cosas de mi esposa infiel fuera de la casa, agarré mi Glock y fui en busca de esa basura, que alguna vez llamé hermano. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo. Mis padres lo habían escondido en una rehabilitación en otro estado. ¿Entonces cómo lo sabían? Bueno, hay otro pequeño golpe en los testículos. Parece que mi hermano esperó una semana entera, antes de contarles sobre compartir la razón de vivir de su hermano mayor. Luego los 4 se quedaron sentados, esperando que nunca descubriera su pequeño secreto. Presenté la demanda de divorcio al día siguiente. Tan pronto como mi facilona de esposa fue notificada. Empezó la avalancha interminable de mierda por parte de ella y de mis padres. No le hablé a la mujerzuela infiel durante semanas. No podía soportar mirarla ni siquiera escuchar su voz. Estaba en shock. Todos mis sueños se habían ido al traste. Había sido traicionado y mentido por aquellos que decían que me amaban. Después de una semana de mierda sin parar por parte de mis padres, accedí a hablar con ella. Escuché todas sus excusas. Según ella, estaba deprimido y dijo que no tenía nada por lo que vivir. Ella sintió lástima por él. Solo estaba tratando de consolarlo y las cosas fueron demasiado lejos. La marihuana que estaba fumando nubló su mente. Fue solo esa noche. Fue solo un sexo de misericordia y no significaba nada. Parece que su primer intento fue tan malo que comenzó a hablar de suicidio. La segunda vez, ella restauró su voluntad de vivir. Mi ex esposa, tratando de ganarse la santidad un polvo a la vez. Hace que uno se pregunte si ha estado visitando los refugios para personas sin hogar, y extendiendo su alegría. Escupí la bilis que se estaba acumulando en mi boca. Teresa se quedó allí y lloró en silencio.
Tanto Teresa como mis padres estaban sobre mí como moscas en el excremento, pero no estaban solos. Reclutaron a otros para hablar conmigo. Mi favorito fue cuando el pastor de la iglesia a la que mi familia ha asistido durante generaciones me visitó. Mi familia era un gran donante para la iglesia y había financiado un montón de sus proyectos de construcción. Siguió y siguió hablando sobre el perdón. Después de un rato me cansé y accedí a perdonar, pero con dos condiciones. La primera era que predicara un sermón el domingo sobre codiciar a la esposa de tu hermano. La segunda era que, el siguiente domingo, yo tendría que pararme frente a toda la congregación y dar mi testimonio antes de perdonarlos públicamente. Sonreí al recordar su reacción. Nunca volví a saber de él. Por supuesto, mis padres simplemente continuaron, gruñí. Escuché toda su basura esperada. Necesitaba ser un hombre mejor que esto. Teresa había cometido un error, pero su corazón era bueno. Mi esposa y mi bebé me necesitaban y un verdadero hombre no los abandonaría. Me criaron mejor que esto. Continuaron y continuaron. Finalmente, mi papá me dijo cuán decepcionado estaba de mí por no perdonar a Teresa y a Billy. Les dije a ambos cuán decepcionado estaba de ellos como padres. Después de eso, les dije exactamente lo que pensaba de ellos. Fue muy feo. Finalmente, cuando me preguntaron si había leído la carta de disculpa de mi hermano, y que no debería culpar a Billy porque estaba enfermo, perdí la paciencia nuevamente. Les dije que me había limpiado el trasero con su carta. También les dije que nunca más mencionaran el nombre de mi hermano ante mí. No me creyeron, así que decidí convencerlos. Miré a mi audiencia asegurándome de tener su atención completa. Alcanzando detrás de mí, saqué mi Glock. Hubo varios suspiros y más de un par de palabrotas. Agradecí a Dios estar en la casa de Tommy y Marta. Por lo general, sacar un arma en Texas te haría recibir un disparo. Pero, sabía que Marta había prohibido llevar armas a su casa, así que sería el único armado. El arsenal que normalmente llevaban mis compañeros de trabajo, habría quedado en sus camionetas u otros vehículos. Bajé la voz a un gruñido amenazante y continué. Veo que tuvieron la misma reacción que mis padres. Recuerdo las palabras que les dije ese día. Mencionan el nombre de ese hijo de su madre una vez más, y lo buscaré y le pondré una bala en la cabeza. Juro por Dios, estarán enterrando a su hijo favorito dentro de la semana. Hice una pausa para ver cómo se les iba el color de la cara a varias personas. Había dejado mi punto claro. Al parecer, mis padres me creyeron, ya que no me han hablado desde ese día. Lástima que no pueda decir lo mismo de mi exesposa. Me di cuenta de que realmente podría lastimar a alguien si me quedaba allí por más tiempo. Así que me mudé al otro lado de la línea estatal a Alabama para esperar mi divorcio. Dejé a Teresa y al niño todo, excepto unos pocos dólares que necesitaba para empezar de nuevo. Supongo que debería estar agradecido de que le tomó 6 meses encontrarme. Escuché que tuvo algún tipo de crisis y tuvo que ser hospitalizada. Parece que intentó suicidarse, falló. Fue como su intento de mantenerse fiel a su esposo, casi lo logra, pero no le alcanzó. Miré a Teresa mientras enterraba su rostro entre sus manos. Sus hombros se movían con sollozos. Me gustaría decirte que sentí lástima por ella, pero no lo hice. Ella me había convertido en lo que soy ahora al arrancarme el corazón. Todo lo que quedaba era el dolor de mi pasado, y una ira que tengo que luchar por controlar cada día. Durante los últimos 2 años descubrí que no podía seguir adelante. El hecho de que Teresa siguiera acechándome no ayudaba. Siempre había dicho que éramos almas gemelas, destinados a estar juntos a través del tiempo. Pensé que era algo tonto, como si lo hubiera leído en algún lugar y simplemente le gustara el sonido. Ahora tengo mis dudas. Nunca me he sentido tan solo, como si una parte de mí estuviera perdida. Me encuentro mirando a mi lado, queriendo preguntarle qué piensa. A veces incluso he alcanzado su mano, pero nunca está ahí. Puedo sentir que mi corazón se enfría, y la ira crece cada vez que sucede. Antes de esto, ella siempre había estado ahí para mí. Recordé mi graduación. Mi papá no estaba allí porque Billy había vuelto a meterse en problemas. Papá había ido a la comisaría para recogerlo y hablar con un magistrado. Mi mamá estaba tan preocupada, era un caso perdido. Así que le dije que simplemente se fuera y se uniera a papá. Entonces mi fiesta de graduación incluyó a mis amigos y algunos miembros de la familia, pero ninguno de mi familia inmediata. Traté de ocultar mi decepción, pero Teresa lo vio de inmediato. Se aseguró de que me sintiera amado esa noche, varias veces. Realmente había sido mi noche especial. Desperté en medio de la noche después de mi fiesta, acostado en mi cama con su cuerpo desnudo acurrucado junto a mí. Noté a mis padres parados en la puerta de mi habitación mirándonos. Lentamente, me levanté, me puse los boxers y caminé hacia la puerta de mi habitación. Mi papá quería decir algo sobre que Teresa estuviera allí, pero se lo pensó mejor. Mi mamá tenía lágrimas en los ojos. Ambos me pidieron disculpas susurrando por haberse perdido mi fiesta. Les mentí y les dije que no era gran cosa. Recuerdo haberles dicho que me mudaría pronto y me iría a vivir con mi primo,
hasta que Teresa y yo pudiéramos casarnos. Luego les cerré la puerta en la cara. Mi atención volvió a mi audiencia cuando una pareja comenzó a levantarse. Aclaré mi garganta y negué con la cabeza. Rápidamente volvieron a sentarse. Con cuidado, dejé mi Glock a un lado y se escucharon suspiros de alivio. Los miré y continué mi historia. Cuando finalmente me encontró, se mudó al mismo parque de casas móviles donde vivía. Después de obtener una orden de restricción en su contra, y presentar unas docenas más de quejas, supe que necesitaba mudarme nuevamente. El divorcio finalmente se había completado, así que empaqué y me mudé aquí a Texas. No mencionó el pequeño detalle de una orden de restricción. Cuando les contó su historia triste sobre nuestro matrimonio, ¿verdad, Marta? Marta ahora empezaba a llorar mientras negaba con la cabeza. Supuse que no. Es bastante buena dejando fuera pequeños detalles importantes. Cuando llegué a Texas, tuve la suerte de encontrar a alguien como Tommy, que me ayudó a comenzar de nuevo. Me dio la oportunidad de demostrar lo que valía y no escudriñó mucho en mi pasado. Había dejado claro que no quería hablar de mi pasado, y después de asegurarse de que no estaba huyendo de la ley, él estuvo de acuerdo con eso. Una vez más, lástima que su esposa no quisiera escuchar. No le había dicho a nadie a dónde me mudaba, ni siquiera a los pocos amigos que aún tenía en Georgia. Así que imagina mi sorpresa cuando hace 3 meses mi exesposa se mudó a la ciudad. Una alegría aún mayor fue cuando la esposa de mi jefe decidió intentar que yo y mi exesposa adúltera volviéramos a estar juntos. Marta comenzó a hablar, pero la interrumpí. Tuviste tu oportunidad, pero maldición, nunca escuchaste. Ahora es mi turno, escupí con suficiente rabia para hacerla callar. He dejado claro un montón de veces durante el último año que no quería salir con nadie y no quería discutir ni tener que explicar mi pasado. Y definitivamente no quería volver con mi esposa. Pero al parecer, lo que yo quiero no significa una mierda. Marta sollozaba. Doug, lo siento mucho. No sabía. La interrumpí en ese momento. No sabías, escupí. ¿Desde cuándo tienes que saber antes de que respetes la privacidad de otra persona? ¿Quién diablos te crees que eres que alguien tiene que explicártelo? ¿Antes de que te dignes a respetar a alguien más y mantenerte fuera de su vida? Podía notar que mis palabras habían impactado. Era hora de terminar con este triste espectáculo. Así que Marta, quiero agradecerte a ti, y a estas otras entrometidas, por hacer de mis últimos 2 meses un infierno viviente. Les desearía lo mejor, pero sería una mentira descarada. Personalmente, espero que se vuelvan unas contra otras y se hagan la vida miserable entre sí. Miré hacia abajo y vi el rostro de Teresa marcado por las lágrimas. Por favor, cariño, por favor, suplicó. Por favor, dame otra oportunidad. Te dije que te fueras al demonio, Teresa. Vete a casa con tu hijo. No puedo a menos que traiga a su papá de vuelta conmigo. ¿Quieres encontrar al padre del niño? Ve a buscar en alguna rehabilitación o en algún callejón. Si te referías a mí, entonces nunca va a suceder. Si no has estado siguiendo nuestra pequeña historia, estoy seguro como el infierno no soy el padre del niño. Recogí mi Glock, la guardé de nuevo en mi cinturón y me di la vuelta para caminar entre la multitud. Se abrieron más rápido que las piernas de una mujer en una fiesta de NASCAR. Escuché varias disculpas y algunos incluso me miraron a los ojos. Al llegar al camino de entrada, escuché a Teresa gritar detrás de mí. No. Doug, espera, por favor no te vayas. No puedo vivir sin ti, Doug, gritaba mientras caía al suelo llorando. Tienes que volver a casa, simplemente tienes que. Me di la vuelta y la miré. Escucha, mujerzuela, no me importa si tomas una cuchilla y te cortas las muñecas o no. Simplemente mantente alejada de mí. Vi a todos mirándome. Parece que todavía no puedo hacer que nadie me escuche, gruñí y caminé hacia mi camioneta. Los médicos dicen que registrar mis pensamientos es una buena terapia, y que esto me ayudará a descubrirme a mí misma. Personalmente, creo que están llenos de basura. No parecen entender que he perdido a mi Doug. Él es mi roca, mi alma gemela, mi amante, mi mejor amigo, y hasta hace poco, mi esposo. Lo perdí por un estúpido error. Un error que él no puede perdonarme. Para entendernos, necesitas conocer nuestro pasado. Doug y yo comenzamos a salir en la secundaria. Él era un estudiante de segundo año y yo apenas una estudiante de primer año. Sabía que lo amaba desde el momento en que nos besamos por primera vez. Pasamos toda la secundaria juntos y sabía que terminaríamos casándonos. 3 meses después de que me gradué, tuvimos nuestra boda. Estoy segura de que mis padres estaban encantados. Primero, estaban contentos de que ya no estuviera en su casa, y segundo, porque no teníamos que casarnos. Como buenos baptistas del sur, supongo que temían que quedara embarazada. Mis padres y yo siempre estábamos discutiendo. Querían a Doug, pero no les gustaba mi estilo de vida. El sexo y la bebida eran demasiado para ellos. Por supuesto que sabían que nunca haría eso con nadie más que con Doug.
Él era todo lo que siempre había querido. Siempre ha sido quien pensé que era mi alma gemela. Incluso cuando metí la pata, no tenía nada que ver con mi amor por él. Aunque él no lo ve de esa manera. Todo lo que ve es la traición. No entiende que cuando veo lo mal que le duele, yo también muero. Doug siempre ha sido mi roca. Siempre que perdía el control, él siempre estaba allí, hasta ahora. La mayoría de la gente piensa que es tímido y tranquilo, pero yo lo conozco bien. Lo que realmente es un volcán. Siempre está tranquilo por fuera, pero por dentro puede acumularse y acumularse hasta que explota. Lo he visto suceder varias veces, pero rara vez en público. Una vez sucedió frente a un montón de nuestros compañeros de clase. Habíamos ido a una fiesta con barril y estábamos bebiendo, cuando ese idiota, Jerry Whitmore, me agarró el trasero. Me di la vuelta y le di una bofetada. Entonces el borracho de porquería me agarró e intentó manosearme. Debió haber deseado la muerte para hacer eso delante de Doug. Aunque Doug no es el tipo más grande, es fuerte y está en muy buena forma. Jerry ni siquiera alcanzó a dar un golpe antes de que Doug lo tuviera en el suelo, sentado sobre él y golpeándole la cara. Se necesitaron 3 tipos para sacar a Doug de encima de él. Y cuando lo hicieron, había sangre por todas partes. Doug lo dejó bastante malherido y hubo rumores de que iban a acusar a Doug. Pero luego amenacé con presentar cargos por agresión sexual contra Jerry, y todo se archivó. No hace falta decir que después de eso nunca tuve problemas con ningún otro tipo. Como dije antes, Doug y yo nos casamos justo después de que me gradué. Fue el momento más feliz que puedo recordar. Él ya estaba trabajando como mecánico en uno de los garajes de su padre, y yo estaba en la escuela de belleza. Pronto, teníamos suficiente dinero ahorrado para comprar nuestra primera casa. No era mucho, solo una casita de 2 dormitorios, pero era nuestra. Los primeros 2 años fueron difíciles porque no teníamos mucho dinero. Pero nos teníamos el uno al otro, y era más que suficiente. Estaba tan feliz que parecía que estaba viviendo en un cuento de hadas. Doug y yo no teníamos un matrimonio perfecto, pero a veces parecía que sí. Discutíamos, pero luego yo hacía pucheros o lloraba y él cedía la mayoría de las veces. No hacía eso muy a menudo. No quería aprovecharme de mi Doug. Nuestro amor era como un muro protector que nos mantenía a salvo del mundo exterior. Supongo que por eso nunca vi el peligro hasta que fue demasiado tarde. Cuando Billy fue desalojado de su remolque, empezaron nuestros problemas. No tenía dónde quedarse, ya que, en ese momento, estaba discutiendo con los padres de Doug y los míos. Aunque no querían que se quedara con ellos de nuevo tan pronto después de la última vez, tampoco querían que estuviera en la calle. Nos preguntaron si podía quedarse con nosotros unas semanas, hasta que pudieran ingresarlo en otro centro de rehabilitación. Yo dije que sí, pero Doug dijo que no. Sabía que Doug tenía muchos problemas con su familia, la mayoría de los cuales tenían derecho a estar enfadados. Los padres de Doug, Tom y Paula, son gente bastante decente. Solo tuvieron la mala suerte de tener un hijo hecho un desastre. Ese desastre destrozó su familia y luego también mató a la mía. Billy siempre fue el ruidoso, el que haría casi cualquier cosa por una apuesta. Mientras que Doug, por otro lado, era esa fuerza tranquila que siempre estaba en segundo plano, pero que siempre sabías que estaba allí. Juntos eran un equipo. Eso duró hasta que Doug fue al instituto. En el instituto, Doug comenzó a pasar más tiempo con sus amigos y compañeros de equipo de fútbol americano. Billy reaccionó siendo aún más buscador de atención. Pronto, fue evidente que Billy iba a intentar ser un chico malo o algún tipo de rebelde. No es sorprendente que Billy comenzara a pasar tiempo con los drogadictos. Doug y yo ya estábamos saliendo para entonces, y yo sabía que a Doug le destrozaba ver a Billy caer en ese agujero. Billy ya era un adicto completo cuando estaba en primer año. Para entonces, ya había destrozado bastante a la familia. Abandonó la escuela el mismo año en que Doug se graduó. Los padres de Doug intentaron de todo, pero no sabían qué hacer con Billy. Intentaron persuadirlo dulcemente, sobornarlo, amenazarlo, y finalmente, probaron con un poco de amor duro. Billy simplemente lo usó como excusa para abandonar la escuela. Después de eso, Tom y Paula terminaron cediendo ante él en casi todo. Aunque entendía su problema, luego todo se trataba de Billy. Hicieron todo por él, y básicamente dejaron a Doug que se las arreglara solo la mayor parte del tiempo. Sé que eso realmente le dolió a Doug. Billy estaba decidido a destruir su vida. Era una lástima porque podría haber sido algo especial. Mi Doug es un chico guapo, pero todos están de acuerdo en que Billy habría sido más atractivo cuando creciera. Desafortunadamente, con la adicción a las drogas, nunca sabremos.
Doug intentó varias veces comunicarse con Billy. La respuesta de Billy fue robarle a su hermano y a sus padres, para luego comprar más drogas. Cuando Billy cumplió 18 años, Doug dejó de intentarlo. Habíamos estado casados alrededor de 2 años y medio, cuando Billy fue desalojado. Debo admitir que Tom, Paula y yo fuimos bastante insistentes en tratar de hacer cambiar de opinión a Doug. Creo que Tom y Paula sintieron que se quedaron sin opciones, y creo que necesitaban aliviar su culpa. No querían que Billy volviera a vivir con ellos. Lo habían echado hace varios meses, después de que les robara una gran cantidad de dinero. Yo quería que Doug cambiara de opinión porque no puedes simplemente darle la espalda a la familia, y también, se acercaba la Navidad y habría sido unas fiestas horribles con Billy viviendo en la calle. Fue solo unos días después de Navidad, cuando dejé que mi matrimonio de cuento de hadas se desmoronara. Doug me había llamado y me dijo que estaba tratando de arreglar la transmisión para una madre soltera de 3 hijos que vivía en la ciudad. Era su único automóvil, así que él y otro chico iban a trabajar toda la noche para arreglarlo. Demonios, lo amo. Llegué tarde a casa desde el salón de belleza esa noche. Cuando entré en la casa casi me desmayo. El humo de la marihuana de Billy era como una neblina. Fui hasta la puerta del dormitorio y golpeé con fuerza, pero él no me respondió. Enojada, abrí algunas ventanas y luego fui a ducharme. Después de la ducha, me preparé para acostarme. El olor a humo todavía era fuerte, pero necesitaba cerrar las ventanas porque hacía frío afuera. Después de cerrar las ventanas, fui y golpeé la puerta del dormitorio de Billy otra vez. Esta vez respondió. La forma en que me miraba me asustó. Sus ojos estaban muy rojos y no podía decir si era por el humo o si había estado llorando. Tenía una expresión de desesperación y tristeza que realmente me preocupó. Se dio la vuelta, caminó de regreso junto a la cama y se sentó en el suelo junto a su bong. Entré y de inmediato sentí un subidón por el humo. Había fumado marihuana ocasionalmente, así que sabía lo que me estaba haciendo. Fui y agarré un ventilador y lo llevé de vuelta a la habitación. Abrí una ventana y coloqué el ventilador para que empezara a sacar el humo. Billy simplemente se quedó ahí murmurando. Cuando terminé, me senté junto a él. Aunque esa noche es borrosa, estoy segura de recordar cómo sucedieron las cosas. Recuerdo que empecé a recriminarle. Maldita sea, Billy, dije. Si Doug huele esto cuando llegue a casa, te echará a patadas. Tal vez sería lo mejor, murmuró. Cuando lo miré, vi tanta tristeza. Era como si se hubiera rendido. Vaya, de todos modos no importa, suspiró, inclinando la cabeza hacia atrás y mirando el techo. Me estoy muriendo de todos modos. Me quedé en shock. Me tomó unos segundos responder. Oh mierda, Billy, ¿tienes sida? Él resopló y negó con la cabeza. No, odio las agujas. Pero es la otra forma de conseguirlo lo que prueba que me estoy muriendo. Me miró y debió ver mi confusión. Con un profundo suspiro triste, respondió a mi pregunta no formulada. Mierda, comenzó. Incluso con algunas de las mujerzuelas con las que ando, no podría contraer el SIDA de esa manera, incluso si lo intentara. Se quedó mirándome mientras finalmente entendía lo que quería decir. Cuando lo hice, no podía creerlo. Quiero decir, demonios, acababa de cumplir 19 años. ¿Fuiste a un médico? Sí, asintió. Dijo que eran las drogas. Demonios, me revisaron para enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, pero eso ya no importa mucho, ¿verdad? Por lo general, no puedo tener una erección, y cuando lo hago, no puedo mantenerla por mucho tiempo. Apenas puedo juntar suficiente dinero para alimentar mi adicción, así que comprar algunas pastillas azules no es probable. Demonios, si no puedo ser un hombre, más vale que termine con esto. Así que ser echado por mi afortunado hermano mayor realmente no significa nada. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Me avergüenza que empecé a pensar en formas de ayudar, y la mayoría de ellas sabía que Doug no lo aprobaría. Doug no es realmente afortunado, simplemente trabaja duro, dije. Eso no es de lo que estaba hablando, murmuró. Billy me miró con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿qué? Pregunté suavemente. Estaba hablando de ti, susurró. Sé que me ruboricé. Volví la cabeza para que él no pudiera verlo. Doug siempre ha sido afortunado por ti. Le das la fuerza para hacer lo que necesita hacer. Si no fuera por ti, sería igual de desastre que yo. Así que sí, él es afortunado. Si hubiera encontrado a alguien como tú, las cosas habrían sido diferentes. Él enterró la cabeza en sus manos y suspiró. Sé que me estaba halagando, al menos eso creo ahora.
En ese momento, bueno, las cosas eran confusas. Creo que fue el humo, ya que todavía estaba bastante denso en la habitación. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, me habría levantado y me habría ido en ese momento, pero no lo hice. Lo que hice fue abrir la puerta al fin de mi matrimonio. Lo miré y vi a un chico destrozado, alguien que no tenía una razón para vivir. Mi corazón se rompió al ver su dolor. Me acerqué y lo abracé. Él puso la cabeza en mi hombro y acaricié suavemente su cabello. Después de unos minutos, él levantó la mano y tocó suavemente mi mejilla, luego me besó, suavemente. Billy, susurré. ¿No deberías? Por favor, Teresa, rogó suavemente. Nunca he besado a una buena mujer antes, por favor. Sé que debería haberlo detenido en ese momento, pero me quedé congelada. No le devolví el beso, pero tampoco lo detuve. Me besó de nuevo y me abrazó. No respondí. Supongo que pensó que mi falta de respuesta era una señal verde. Sus besos se volvieron más apasionados. Billy, susurré. Por favor, Teresa, necesito una razón para vivir. ¿Fue eso una forma de ligar conmigo? Por supuesto que sí. Pero de hecho creí que estaba al borde de la desesperación. Ya fuera que estuviera drogada o simplemente aturdida por el momento, no me levanté, no grité, no pateé, ni hice las cosas que debería haber hecho si quería luchar por mi matrimonio. En cambio, simplemente me quedé allí, confundida, indecisa, sobre qué debería hacer. Después de acariciarme durante un minuto, me empujó lentamente hacia atrás al suelo. Podía sentir que tenía problemas para mantener una erección. Pronto fue obvio que no iba a poder terminar el trabajo. Se sentó hacia atrás y recuerdo que nunca antes había visto un rostro tan atormentado, comenzó a llorar de verdad. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Recuerdo que pensé que el daño ya estaba hecho, había permitido que Billy cruzara una línea que Doug nunca perdonaría. Aunque no había hecho el amor con Billy, tampoco lo había detenido de tener relaciones sexuales conmigo. Como ya estaba perdida, sabía que algo bueno tenía que salir de esto. Ven aquí, dije suavemente. Tomé su mano mientras nos levantábamos y lo empujaba hacia la cama. Me quité la ropa y le quité el resto de su ropa. Él simplemente se quedó acostado boca arriba, mirándome en silencio. Lentamente comenzamos a hacerlo. No era hacer el amor, no había palabras ni toques tiernos. Esos eran para mi esposo, esto era solo sexo. Con una convicción final, me entregué a lo que estaba haciendo. Usé todos los trucos que había aprendido de tener sexo con Doug durante esos últimos 5 años. Todo lo que sabía que le gusta a mi esposo, lo probé con Billy. Incluso usé el pensamiento de tener sexo con alguien que no debería, solo para excitarme más. Cuando terminamos, pude escucharlo susurrando sin aliento. Gracias, oh Dios, gracias. Permanecí allí, sabiendo que había logrado algo. Le había dado esperanza a alguien que no tenía ninguna. ¿Sabes cómo se siente eso? Se siente increíble. Me rodé sobre Billy y me puse de pie. Fue en ese momento que volví a la realidad. Luego, la magnitud de mi traición me golpeó de frente. Rápidamente, agarré mi ropa y me dirigí hacia la puerta del dormitorio. Billy me llamó. ¿Teresa? Me giré y lo miré mientras las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Nunca más, Billy, dije suavemente. Esto nunca volverá a suceder y Doug no puede saberlo. ¿Me entiendes? Él no puede saberlo, nunca jamás. Billy asintió y se recostó en la cama. Cubrió su rostro con los brazos y creo que lo escuché empezar a llorar. Fui y tomé otra ducha. Traté de limpiarme por fuera. Por dentro, intenté justificar mis acciones, pero no pude. No había planeado engañar a Doug, pero así es como él lo vería. El hecho de que fuera con su hermano lo mataría. Lloré hasta quedarme dormida esa noche, sabía que nos había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, Doug estaba furioso. El olor a marihuana todavía era perceptible. Estuvo a punto de echar a Billy en ese momento. ¿Por qué no lo hizo? No estoy realmente segura. Yo estaba hecha un desastre, tratando todavía de controlar mis emociones para que Doug no pensara que algo estaba mal. Esa noche, hice el amor con mi Doug como si no hubiera un mañana. De alguna manera, tenía miedo de que tal vez no lo hubiera. Cuando preguntó, le dije que había tenido una pesadilla en la que me dejaba. Fue tan amable y gentil conmigo esa noche. Mi Doug era mío y yo era suya de nuevo, nunca más sería tan estúpida. Durante las siguientes semanas noté que Billy me observaba, pero nunca intentó hablar conmigo a solas. Se mudó 3 semanas después. 2 semanas después de que se mudara, descubrí que estaba embarazada.
Doug y yo estábamos emocionados. Sinceramente, nunca creí que el hijo no fuera de Doug. Quiero decir, habíamos tenido una vida sexual muy activa desde que nos casamos, y probablemente habíamos tenido relaciones varias veces cada semana. Así que pensé que lo habíamos hecho al menos 25 veces desde que estuve con Billy. No fue hasta que Billy me preguntó si podría ser el padre que empecé a preocuparme. Aprendí, para mi enojo y vergüenza, que Billy ya le había confesado a Tom y Paula lo que había pasado. No estaban contentos, pero tampoco me arrojaron a los lobos. Después de hablar con ellos, decidimos dejar morir nuestro secreto y rezar para que Doug nunca se enterara. Estaba enferma. Nunca había ocultado nada a Doug antes, pero sabía que esto lo destruiría. Todas las noches rezaba para que el hijo fuera suyo y nunca se enterara. El día que el médico dijo que había un problema con el bebé, supe que mis oraciones no habían sido respondidas. Dijo que se podía arreglar con cirugía. Pero, dependiendo de lo grave que fuera, podrían tener que hacer la cirugía justo después de que naciera. Cuando dijo que ese tipo de defecto de nacimiento estaba relacionado con el abuso de sustancias, mi corazón dejó de latir. Me preguntó si consumía drogas y le dije absolutamente que no. Luego, le preguntó lo mismo a Doug y dijo que tenían estudios que mostraban que si el padre era consumidor de drogas, también podría causar defectos. Casi muero allí mismo. Doug empezó a desmoronarse hasta que el médico le dijo que cuando se trataba de defectos de nacimiento, no sabían nada con certeza. Pero supe en ese momento que la semilla de la duda había sido plantada. Durante los siguientes meses, traté de asegurarle a Doug que era suyo sin dejarle saber que había una posibilidad de que no lo fuera. Nunca lo dijo directamente. Sabía que me aferraba a una pequeña esperanza de que el bebé realmente fuera de Doug, pero no había otras opciones. Después de que nació el bebé, todo el infierno se desató. Doug se hizo una prueba de ADN y descubrió que Billy era el papá. Ese día tiró mis cosas fuera de la casa. No sorprendentemente, mis padres me repudiaron y terminé mudándome con los padres de Doug. Doug ni siquiera quiso hablar conmigo durante 2 semanas. Finalmente, accedió a reunirse conmigo después de que sus padres lo acosaron diariamente durante casi una semana. Sé que nuestra charla fue unilateral, pero tenía que hacer que mi esposo me escuchara. Tenía que ver cuánto lo lamentaba y cuánto lo necesitaba. Imploré y supliqué, hice pucheros y grité y lloré. Habría hecho cualquier cosa si hubiera pensado que Doug escucharía y entendería. Realmente es mi vida, mi amor, mi alma gemela. Intenté todo lo que se me ocurrió, pero mi esposo simplemente no estaba escuchando. Le rogué que me perdonara y le dije que fue solo un error. Expliqué que fue solo un polvo de compasión y que no significaba nada. Incluso le dije la verdad de Dios que no fue ni la mitad de bueno que cuando lo hacíamos nosotros. Aún así, casi no obtuve respuesta. Todo lo que me decía era: te acostaste con mi hermano y tuviste su hijo. Durante la semana siguiente, sus padres y yo intentamos todo para hacer que se sentara y hablara con nosotros, para tratar de encontrar una manera de superar esto. Billy incluso le escribió una carta tratando de explicar y disculparse. No soy ciega, podía ver cómo nos estaba afectando constantemente el acosarlo a mi esposo. Podía ver la ira y la frustración acumulándose en Doug. Todo lo que alguien tiene que hacer es mirar sus ojos, son su debilidad. Cuanto más frunza el ceño, más cerca está de explotar. Pero no tenía otra opción, simplemente no me escuchaba. Lo llamaba 15 veces al día e iba a su lugar de trabajo un par de veces al día. ¿Estaba acosando a Doug? Supongo que podría haber parecido así. Pero nunca me he echado atrás de una pelea si se trata de algo importante, y no hay nada más importante que mi Doug. Cuando finalmente me habló casi deseé que no lo hubiera hecho. Empezó con mujerzuela facilona y luego empeoró. Para cuando terminó, me había llamado todos los nombres del diccionario de insultos para mujeres infieles. Terminó quitándome el anillo de bodas mientras yo estaba sentada allí, petrificada por sus palabras. Hasta entonces, había visto la ira de mi esposo, pero nunca me había sentido amenazada por ella. Ahora era su objetivo y me asustó mucho. En ese momento, Tom y Paula me dijeron que es mejor dejar las cosas así y dejaron de ayudarme. Doug les había dicho algunas cosas que los perturbaron bastante. Como dije, su ira puede ser aterradora a veces. Perdí la cabeza cuando se mudó a Alabama. Por primera vez, consideré mi vida sin mi Doug. Era negra y fría y no había esperanza ni alegría en ella. El hombre que amaba me odiaba. Esa noche, mezclé una botella de pastillas para dormir con una botella de Jack Daniels. Me desperté al día siguiente en el hospital con un dolor de cabeza horrible y en vigilancia de suicidio. Dijeron que empecé a llamar a la gente después de que Doug no quisiera contestar más de mis llamadas.
Obviamente, me encontraron a tiempo y me bombardearon el estómago. Después de eso, Doug Jr., así se llama el bebé, fue a vivir con Tom y Paula. No se me permite estar cerca de él mucho. Me gustaría decir que eso me molesta, pero no es así. El bebé es un error, solo un doloroso recordatorio de que no tengo a mi esposo. Me tomó un tiempo, pero pude localizar a Doug en Alabama después de salir del hospital. Me mudé al pequeño parque de casas rodantes donde él vivía. No hace falta decir que no estaba encantado de verme. Conseguí trabajo en una peluquería local y me instalé en mi rutina. Trabajo, llamar a Doug, trabajo, visito a Doug, trabajo, llamo a Doug. Pronto, fui visitada por la policía de Alabama. Tuve que cambiar un poco mi rutina cuando Doug presentó una orden de restricción en mi contra. Pero no dejé de intentar hablar con él. No podía, porque si lo hacía, lo perdería por completo. Fue alrededor de este tiempo que Doug se divorció. Supongo que el juez escuchó que el bebé era de su hermano y pensó que no podríamos arreglarlo. Simplemente, no nos conocía muy bien. Un par de meses después del divorcio, Doug se mudó nuevamente. Me tomó 8 meses encontrarlo. Se había mudado a Texas. Esta vez, cuando me mudé para estar cerca de él, no lo presioné como lo había hecho en el pasado. Conocí a algunas de las mujeres cuyos esposos y novios trabajaban con él. Les conté algunos aspectos destacados de nuestra relación, centrándome principalmente en mi deseo de volver a estar juntos. Nunca les mentí, simplemente no les conté todo. Conseguí otro trabajo en una peluquería para poder tomármelo con más calma esta vez. Si te preguntas cómo puedo conseguir un trabajo tan rápido, la respuesta es simple. Soy bonita, trabajo bastante barato y hago un trabajo excelente. Tomó un tiempo, pero Marta pudo ver cuánto lo amaba y cuánto lo lamentaba haberlo arruinado para nosotros. Creo que también vio cuán infeliz estaba Doug. Así que, aunque él dijo que no le interesaba hablar conmigo, todos sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que lo hiciera. Ese momento finalmente llegó en su fiesta. Lo que Marta y yo habíamos planeado salió mal de la peor manera posible. Lo que comenzó como una noche prometedora, se volvió rápidamente mala. Doug le contó a todos su versión de nuestra historia. Fue resumida y muy dura. No me atreví a interrumpirlo, pude ver cómo entrecerraba los ojos. Después de que terminó, le supliqué que viniera a casa conmigo y me dijo que me fuera a matar. Entonces supe que lo había perdido para siempre. Después de la fiesta, me desmoroné. Marta me llevó a un hospital y varios días después me encontré aquí, en un hospital de Atlanta, bajo otra vigilancia por suicidio. Quizás te estés preguntando por el bebé. Bueno, me dicen que está muy bien. No he estado cerca de él desde justo antes de mi primer colapso. Tom y Paula están cuidando al bebé en este momento. Probablemente, terminarán adoptándolo porque, seamos sinceros, soy una madre muy mala. ¿Cómo más llamarías a una mujer que no puede soportar mirar a su propio hijo? Sé que suena horrible, pero cada vez que lo veo, recuerdo mi error y todo lo que me costó. No es culpa del bebé, lo sé, pero eso no cambia nada. ¿Eso me convierte en una persona terrible? Claro que sí, a mis ojos lo hace. Supongo que los médicos tenían razón, esto me ayudó a descubrir quién soy. Por supuesto, lo que descubrí me hace sentir enferma. Soy una esposa y madre horrible que perdió su única razón para vivir. Probablemente, tenga que esconder esta pequeña grabación o nunca me dejarán salir de aquí. Dicen que quieren que sea honesta, pero cuando lo eres, les asusta. No tengo dudas de que algún día encontraré una manera de lidiar con esto. Rezo para que sea pronto. Estaba parado en la playa de California mirando hacia el Pacífico. La pesadilla que había vivido en los últimos años finalmente había terminado. El final había empezado realmente varias semanas después de la fiesta. Recibí un mensaje de texto de mi primo en Georgia diciéndome que Teresa se había suicidado. Estaba entumecido. Había sido como esperar a que el Titanic finalmente se hundiera. Esperando contra toda esperanza que de alguna manera las cosas funcionaran, pero sabiendo que no podían. Todavía la amaba, pero nunca podría haber vuelto con ella. Entonces mi camino estaba claro. Escribí 2 notas cortas. Las metí en una pequeña caja de joyería negra y las envié por correo certificado a mis padres. La primera nota estaba dirigida a mis padres, diciéndoles que como Teresa había tomado el camino fácil, me correspondía a mí, su tío, velar por el futuro de mi sobrino. Dije que sabía que ellos podrían ocuparse de él financieramente después de que Billy y yo ya no estuviéramos. Terminé deseándoles mejor suerte para criar a mi sobrino, una mejor a la que habían tenido criándome a mí y a Billy. La pequeña caja negra la dirigí a mi hermano. Dentro había 4 cosas, los restos destrozados de los anillos de matrimonio de Teresa y míos,
Una sola bala calibre 9 milímetros y una nota que simplemente decía corre. Me llevó unas semanas alcanzarlo. Finalmente, lo encontré en una casa de fumadores en Atlanta. Estaba viviendo allí con algunos de sus otros amigos adictos. Recordé su cara cuando puse mi Glock entre sus ojos. El hedor de su habitación no se comparaba con el hedor cuando se cagó encima. Por favor, suplicó, mátame, Doug. No puedo vivir con la culpa, lo siento mucho. Algunos lo llamarían débil, otros podrían llamarlo fuerte, pero no pude apretar el gatillo. Saqué una bala de mi cargador y se la lancé. Hazlo tú mismo, pedazo de basura. No vas a arruinar más mi vida, ve a cagar la vida de alguien más. Esa fue la última vez que lo vi, tendido allí, llorando en su propia mierda. Dejé Georgia esa noche sabiendo que había quemado todos mis puentes allí. Nunca volvería a casa. Eso fue hace un par de semanas. Recibí un mensaje de texto esta mañana diciendo que habían encontrado el cuerpo de Billy. Había muerto de una sobredosis. Encontraron una bala calibre 9 milímetros apretada en su mano. Ese capítulo de mi vida había terminado. Mirando ese gran océano, me di cuenta de que no había ni un bote ni un barco en él hasta donde alcanzaba la vista. Sentí una soledad que coincidía con el vacío en mi corazón. ¿Cómo se vive sin tu alma gemela? Estaba a punto de descubrirlo. Lo primero que quiero decir es lo tóxica que resultó la esposa. Después de lo que hizo seguía buscándolo, cuando él no quería saber más nada de ella. Incluso suena bastante tonta con sus excusas. Su hermano también es una persona bastante mediocre, con esas excusas baratas de por qué se volvió adicto. Al final los dos tomaron la salida fácil para lo que hicieron, dejando al protagonista tratando de vivir su vida. Si te gustó la historia, déjanos un me gusta y un comentario. También suscríbete para más vídeos como este.